Cuando estuvimos preparando toda esta información, pues en base a lo que teníamos y a la adaptación, nos dimos cuenta de que lo que queremos y el objetivo de esta actividad es que podamos beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles que vayan a ver esta transmisión, que la estén viendo en este momento, ya sea a estudiantes, ya sea a los docentes y en general a toda persona que desee estar en un entorno de aprendizaje o que desee aprender cualquier tema. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos y teniendo en cuenta que nos están viendo muchos estudiantes que están en diferentes programas académicos, también que nos están viendo incluso personas de otros países y todos los que nos puedan ver en YouTube. Entonces nos dimos cuenta que queríamos hacerlo de una forma general que les sirva a todos. Entonces, por eso dimos la parte teórica al principio que estaba dando Edwin, para que le sirva a las personas que tal vez de pronto no estaban familiarizadas con el tema de la inteligencia artificial, tal vez pensaban que era algo muy reciente. Y en esta parte que vamos a hacer ahora y que va a empezar, vamos a hablar de cómo entrar a esas inteligencias artificiales, las principales, que sería ChatGPT, Copilot, Gemini. También hay otras que vamos a ir mostrando y manejando acá en el workshop. Y también vamos a ir manejando unos prompts o instrucciones que ya les voy a explicar ahorita detalladamente qué es, para que puedan aprender en este pequeño taller cómo escribirlos, cómo hablar, por decirlo así, cómo darle instrucciones a una inteligencia artificial para que pueda cumplir con esa solicitud que ustedes les están pidiendo y obtener ustedes los resultados que quieren. Y cómo complementar eso, obviamente, con el proceso de aprendizaje. Como decía Edwin ahorita, no como fomentar el tema del facilismo, sino bajo unos criterios éticos, bajo unos criterios de responsabilidad, poder utilizar las inteligencias artificiales a favor de nuestro conocimiento y de todo este proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, no vamos a irnos tanto como a ejemplos que de pronto puedan beneficiar a un campo del conocimiento en general, sino que a todos los que están viendo esto les pueda servir según las adaptaciones. Entonces, para que me vayan entendiendo, primero voy a ir explicando qué es un prompt. Entonces, un prompt básicamente es una instrucción. Es una instrucción, es una pregunta o es el texto que se utiliza para interactuar con sistemas de inteligencia artificial y es un comando que se le pide al sistema para que realice una tarea específica. ¿Listo? Entonces, tal como le dice ahí, básicamente es esto que nosotros le escribimos al chatbot. Es la instrucción que le decimos. Pero hay unos errores comunes que se suelen cometer mucho al momento de escribir prompts. Bueno, primero recuerden que siempre que escuchen la palabra prompt, porque se está poniendo muy de moda ahorita en redes sociales, en diferentes blogs, en diferentes artículos, siempre recuerden que estamos hablando de esta instrucción que le damos a la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, los errores comunes al escribir prompt por lo general nacen o surgen o se originan porque está de pronto esa creencia, primero, de que la inteligencia artificial es como tal un ser que está entendiendo como todo lo que uno le está diciendo. De pronto hay mucha gente que tiene en su imaginario que es como un robot. De hecho, si uno busca imágenes de inteligencia artificial, siempre aparece como robots, justamente por todo este imaginario que se ha construido y eso pues ha hecho que la gente pues no escriba bien los prompts porque piensa que le está hablando como a un robot detrás del computador y pues obviamente no es así. Lo otro también es que en estos errores, el primero sería pues la vaguedad. Entonces cuando escribimos un prompt, hay que intentar ser lo más específico o evitar ser tan ambiguo. Hay que evitar sobrecargar de información el prompt, que esto sería incluir demasiados detalles irrelevantes. Por ejemplo, digamos, si se le va a solicitar que dé información climatológica, por ejemplo, si está relacionado con ese campo de estudio, no puede uno darle un contexto o una información que no tenga que ver con la instrucción. Por ejemplo, decir como no, escribirle a la inteligencia artificial. Yo esta mañana me levanté y estaba nublado, pero entonces yo no quería salir por eso. Entonces, por favor, dime si hoy va a llover. La inteligencia artificial se va a confundir, no va a entender por qué le dijiste la información primero de por qué me levanté y vi nublado y va a confundirse y va a dar seguramente un resultado que no es el propio. Entonces intentemos siempre dar información relevante. Falta de contexto. Hay que proporcionar, o el error es no proporcionar suficiente información para tareas que sean complejas. Tal vez damos una instrucción muy específica, muy ambigua,
como de pronto la que hice yo ahorita en la actuación, que era diciéndole que solamente escribiera un párrafo para entornos de aprendizaje. No le dije si era para un ámbito académico, no le dije, por ejemplo, qué estilo de redacción quería, no le dije tampoco si quería que tal vez fuera un poco más largo, ¿sí? Todo esto va a ayudar a la inteligencia artificial a que vaya dando una respuesta mejor. Igual el tema de la ambigüedad, como lo decía ahorita, que puede ser usar lenguaje que puede interpretarse de diversas maneras. Entonces, por ejemplo, he visto que se suele cometer el error de escribir tal vez con las muletillas, con los modismos que uno tiene o puede tener en su país, en su región o en general en su cultura. Entonces, al colocar este tipo de palabras, la inteligencia artificial también se va a confundir porque no entiende bien el contexto ni esa palabra. Y también va a ser pues una información irrelevante según la palabra que se coloque. Y expectativas poco realistas, que sea pedir algo que excede las capacidades del sistema en la actualidad. Nosotros estamos seguros de que la inteligencia artificial, al paso que está avanzando, pues cada vez va a tener menos restricciones y las restricciones que tiene en este momento muchas veces las podemos sortear o sobrepasar pues con creatividad. Sin embargo, si en este momento yo le digo a ChatGPT que me genere una película de 2 horas sobre un tema de entornos de aprendizaje, pues no lo va a poder hacer porque no están sus capacidades de hacerlo en este momento. Seguramente lo harán en algún momento, ahorita ya lo están empezando a desarrollar con una inteligencia también de OpenAI, que es la que desarrolló ChatGPT, que se llama Sora. Pero uno tiene que entender cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial que está manejando al momento de escribir los prompts. Entonces, estos son los errores y cómo los podemos corregir. ¿Cómo pueden corregirlos ustedes cuando estén dirigiéndose o escribiendo la instrucción a la inteligencia artificial que vayan a usar? En primer lugar, tienen que ser claros y concisos. Tienen que usar un lenguaje que sea directo y específico. Si van a pedirle, si necesitan que escriba, pues utilicen palabras como redactar, escribe y todo relacionado, ¿sí? O sea, que la inteligencia sepa claramente que le estás pidiendo la instrucción de redactar. Si, por ejemplo, estamos hablando de Copilot, que tiene un generador de imágenes, no podemos decirle palabras como simplemente como haz una imagen o haz un cuadro sobre tal tema, porque no vas a ver si te estás pidiendo, si le estás pidiendo un texto sobre ese tema o si le estás pidiendo una imagen. Entonces, por lo general, si uno le dice, por ejemplo, a Copilot, hazme una imagen sobre tal, te va a dar 3 opciones escritas. O sea, te va a describir una imagen, pero en texto. Uno tiene que decirle genera, dibuja, para que él sepa que tiene que generar una imagen y pues así no se cometan estos errores. La siguiente forma de corregirlo es proporcionando un contexto relevante. Tienen que dar la información necesaria para que esa inteligencia artificial entienda la solicitud que ustedes le están haciendo. Vuelvo al ejemplo que mostrábamos ahorita en la actuación que hicimos en la introducción. Si estoy pidiéndole que escriba un párrafo sobre entornos de aprendizaje, le hubiese podido decir que el contexto bajo el que lo estaba escribiendo o que lo necesitaba es un contexto académico o digamos, si van a escribir un correo electrónico, pueden decirle eso, como redacta un correo electrónico con tono laboral. Entonces, toda esa información ya le están dando un contexto. No es solamente un correo electrónico en general, sino ya sabe que es un correo electrónico con tal tono que sea formal, que está dirigido, por ejemplo, a una gerencia. Sí, todo esto le va a ayudar a la inteligencia artificial a poder dar una mejor respuesta. El tercero sería definir el objetivo. El otro error, y que es muy común como para complementarlo con esto, es que por lo general al principio se suele pensar un poco internamente o inconscientemente que lo que yo tengo en la cabeza pensado que va a responder la inteligencia artificial, se lo digo así, me explico. Si quería un párrafo de 10 líneas sobre entornos de aprendizaje, digamos, ahí yo lo escribí muy vago. Escribí un párrafo de 10 líneas sobre entornos de aprendizaje. Si yo en mi cabeza era que me escribiera un ensayo con tono académico, que no tuviera errores, que fuera con cierto tipo de escritura, tengo que pasar eso que tengo en mi cabeza, o sea, esa idea de lo que yo quiero que me responda la inteligencia artificial a unas palabras o a una frase, a una instrucción que sea totalmente clara. Entonces piensen en el objetivo, qué es lo que ustedes esperan que la inteligencia artificial les responda y en base a eso también pueden ir estructurando esa instrucción que ustedes le van a dar.
Tienen que usar ejemplos o pueden usar los ejemplos, es recomendable para dar esta instrucción. Por ejemplo, si y hace parte de dar el contexto. Si están hablando de un párrafo o de un correo electrónico, digamos que ustedes son buenos escribiendo correos electrónicos, pero tienen que redactar muchos todos los días. Pero a ustedes les gusta su estilo de redacción. Entonces, utilizan el ejemplo, pueden copiar un correo que ustedes hayan elegido, que ustedes hayan redactado, lo pegan dentro de la instrucción del prompt y le pueden decir como, redáctame un correo tomando en cuenta este ejemplo de reacción. Esa es una forma muy sencilla de entender cómo se pueden utilizar ejemplos para esto. El otro es ser específico en las expectativas. Entonces, es muy como, ¿qué estás buscando? Entonces, buscas un poema, buscas un escrito, buscas que te dé una imagen, buscas que te dé un código. Hay que ser muy claro. Listo. Entonces, ahora teniendo en cuenta que ya saben qué es un prompt, que ya saben cómo escribir prompts de una buena forma, vamos a pasar a cómo podemos aplicar todo esto a los entornos de aprendizaje. Listo. Entonces, primero tenemos que entender qué es un entorno de aprendizaje y por qué está relacionado con la inteligencia artificial y por qué le estamos dando este enfoque en este workshop. Entonces, en primer lugar, un entorno de aprendizaje se refiere a las diversas condiciones físicas, contextos y culturas en las que los estudiantes aprenden y no se refiere solamente a un espacio físico. Con estudiantes nos estamos refiriendo no solamente a una persona que esté matriculada a una institución académica, sino nos referimos a toda persona que quiera aprender. Recordemos que también los docentes están inmersos en un proceso de aprendizaje constante y eso también pues hace parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje. No son espacios solamente físicos, porque digamos, por ejemplo, la UNAD es un muy buen ejemplo de esto, y este espacio que estamos nosotros haciendo acá es un entorno de aprendizaje que no necesariamente está haciendo en un espacio físico, está haciendo en un espacio virtual. No solamente son espacios que sean grupales, sino pueden ser también un entorno de aprendizaje individual. Esto es muy importante entenderlo porque la inteligencia artificial pues va a ser uno de esos entornos de aprendizaje individuales en las que ustedes motivados por este ámbito de querer aprender esta motivación, pues mediante el uso de prompts van a poder utilizarlo a su favor para poder introducirse a un tema, complementarlo y profundizarlo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que los entornos de aprendizaje son estos, vemos que en el entorno de aprendizaje se ven inmersos contenidos temáticos, fuentes, estructuras, hay diferentes actividades, pero en todo este entorno de aprendizaje que está inmerso en el tema cultural, también están las competencias y las destrezas, el apoyo que se puedan dar a los estudiantes, los diferentes recursos que hay, las evaluaciones y las características propias de cada persona en su proceso de aprendizaje, que es básicamente su proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, para pasar ya ahora a esta parte en la que vamos a ver los prompts, queremos darles y mostrarles unas consideraciones que deben tener los estudiantes para que cuando utilicen la inteligencia artificial les ayude a aprender y no les afecte negativamente. Entonces, tienen que tener en cuenta y considerar muy importante estos puntos. El primero de ellos es que cuando usen la inteligencia artificial, tienen que, o más bien, no tienen que abandonar su pensamiento crítico. Tienen que hacer el uso crítico de esta inteligencia artificial y evaluar la información que les está dando la inteligencia artificial y contrastarla con otras fuentes. Como Edwin lo decía ahorita al principio del workshop, este texto que él me dio puede ser un texto que hizo de pronto revisando diversas fuentes, pero en ese momento pues no me consta cuáles fueron exactamente todas las fuentes que él tomó, porque no se las pedí absolutamente todas. Y tampoco le hice un proceso de comparación. Entonces, no le hice como una revisión crítica, pero es muy importante hacer esta revisión crítica de la información que nos está dando, porque la inteligencia artificial pues también puede ser propensa a errores o tal vez no le escribimos bien el prompt y por eso también salió el error. Entonces, primer punto que tienen que considerar, no olviden su pensamiento crítico al momento de utilizar la inteligencia artificial. El segundo es la autonomía. Tienen que mantener un enfoque activo en el aprendizaje y tienen que utilizar las herramientas artificiales como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del esfuerzo personal. Tema relacionado también con lo que decía Edwin, no orientarlos como al tema del facilismo, sino vean la inteligencia artificial
como un apoyo, tampoco como un enemigo, sino como un apoyo. Pero siempre recuerden tener este foco activo del aprendizaje. O sea, puedo utilizar la inteligencia